Bienvenidos a una nueva entrevista del blog de Norvento Energía, un espacio en el que a lo largo de este 2026 analizamos cómo la electrónica de potencia se ha convertido en uno de los pilares técnicos de los sistemas eléctricos modernos. Soy Xalo Rancaño Rodríguez, ingeniero de electrónica de potencia en Norvento Tech and Power, donde trabajamos en soluciones para la integración de renovables a las redes y almacenamiento energético de cara a sistemas eléctricos o de cara a la estabilidad de sistemas eléctricos dominados por conversión electrónica. En esta conversación de hoy abordaremos cómo los convertidores, el control digital y las nuevas arquitecturas de red están redefiniendo la forma en que se diseña y opera el sistema eléctrico. Hoy tenemos el placer de contar con Oriol Gomis Belmunt, que es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica en la Escuela de Ingenieros de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña. Oriol es miembro del Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología TITCEA UPC y cofundador de la empresa eRoots Analytics. Oriol además cuenta con una amplia trayectoria en investigación dentro de la integración de energías renovables a red, el almacenamiento energético, sistemas HVDC y algoritmos de control de convertidores, siempre con foco en la estabilidad y la operación de redes. Además, Oriol ha participado y liderado numerosos proyectos a nivel nacional e internacional vinculados con la transición energética. Bienvenido, Oriol, y muchas gracias por compartir hoy tu tiempo con nosotros. Un placer estar con vosotros en esta entrevista. Gracias por la invitación. Bueno, para poner un poco en contexto la temática de la charla de hoy, nos gustaría que nos dijeses cuáles son los principios que garantizan una operación eficiente de los sistemas eléctricos convencionales, especialmente aquellos basados en sistemas con generación con máquinas rotativas. En los sistemas eléctricos tenemos principalmente dos variables que nos preocupan y que queremos controlar siempre, que son el voltaje y la frecuencia del sistema. El voltaje es una variable local, por lo tanto es diferente en cada uno de los nodos de la red, mientras que la frecuencia es una variable que consideramos global y que es en régimen permanente, es la misma en toda una zona de sincronismo, en toda una zona de la red eléctrica. Entonces, en la operación del sistema eléctrico convencional y también en el moderno, es esencial mantener estas variables en un valor estable cercano a su valor óptimo. Entonces, para hacer esto, los principios fundamentales son mantener la estabilidad del sistema, asegurar que estas variables están controladas de forma estable y evitando problemas que puede haber relacionados con inestabilidades, resonancias, etcétera. Y también la protección del sistema, asegurar que cuando hay fallos en la red, cuando hay cortocircuitos, desconexiones, transitorios, pues que todo se mantiene estable y el sistema está bien protegido ante estas contingencias. Muy bien. Y desde tu punto de vista, ¿cómo está transformando la creciente penetración de sistemas basados en electrónica de potencia este paradigma que nos acabas de describir? Estamos viendo una gran penetración de electrónica de potencia tanto en la generación como en la transmisión y distribución, como también en el consumo de la energía eléctrica. Por lo tanto, estamos en un momento donde la penetración de la electrónica de potencia es total, ¿no? Un claro ejemplo es la generación basada en energía renovable, solar, fotovoltaica y eólica, que se hace mediante convertidores, no mediante electrónica de potencia. Esto hace que los principios tradicionales, aunque sigan siendo importantes, se esté transformando la forma en que las unidades se conectan a la red, ¿no? Entonces, antes os hablaba de estabilidad y de protección. En los dos temas, la presencia de la electrónica de potencia presenta retos. A nivel de estabilidad, lo que pasa es que tenemos muchos convertidores conectados a la red. Estos convertidores, cada uno de ellos tiene su control, hecho por un fabricante diferente, y entonces se pueden presentar nuevos problemas de estabilidad al conectar estos equipos a la red. Esto no es un problema, o sea, no es una cosa que no se pueda solucionar, es un reto, hay que solucionarlo, y de hecho estos controles que se instalan pueden ayudar a la red, o sea, que es un problema que se puede solucionar, pero es un reto que hay que tener en cuenta, ¿no? Y algo similar pasaría con las protecciones, ¿no? Los convertidores tienen una limitación en el corriente que pueden inyectar a la red,
cuando hay un cortocircuito. Por lo tanto, los principios de protección pues tienen que tener en cuenta que hay más convertidores y que el sistema está cambiando. Un poco de cara a esta ayuda que podrían suponer este tipo de equipos, digamos que estos se caracterizan especialmente por su flexibilidad y su rapidez. Entonces, dentro de esas características, ¿cómo contribuyen, digamos, a operar un sistema cambiante como lo es una red eléctrica? Los equipos basados en electrónica de potencia, como comentas, pues son flexibles, son rápidos, se pueden programar para que tengan una respuesta muy buena y la tecnología ya está disponible para que, para que estas unidades pues, den un buen soporte a la red y contribuyan a dar muchos de los servicios de red que son necesarios, ¿no? Pueden contribuir a controlar el voltaje, la frecuencia, amortiguar oscilaciones que tiene el sistema, incluso arrancar el sistema desde cero. O sea, estos equipos tienen un gran potencial. O sea, a nivel de tecnología, la tecnología está disponible. Lo que es muy importante es asegurar también la interoperabilidad entre estos equipos, ¿no? Que puedan funcionar muchos de ellos de forma coordinada y asegurando pues, que no hay problemas de interacción entre ellos, cosa que también pues, se está haciendo, la tecnología está disponible. Y entonces, podríamos decir que la tecnología pues está disponible para aportar estos servicios y la electrónica de potencia al final pues, es una solución a muchos problemas que tiene la red. Y creo que es importante verla como una tecnología que soluciona problemas y que habilita la transición energética. Está claro que la presencia de la electrónica de potencia se está incrementando en el sistema eléctrico nacional y esto parece fruto en gran medida de la penetración de fuentes de energía renovable. Si nos fijamos en otros países, como pueda ser Australia, donde también se han integrado de forma masiva este tipo de fuentes de renovables, allí se han también integrado sistemas de almacenamiento con batería para facilitar, digamos, esta incorporación de las fuentes. Es cierto que en España está empezando a aumentar el despliegue de este tipo de sistemas, pero ¿crees factible un horizonte en el que esta tecnología juegue un papel central en la red eléctrica española? Sí, creo que el papel del almacenamiento de energía puede ser importante en el futuro desarrollo de la red. Por un lado, comentaría que hay una necesidad en el sistema eléctrico de flexibilidad, ¿no? De elementos que se adapten rápidamente a los cambios que tiene la red. En el sistema eléctrico tradicional, esta flexibilidad venía dada siempre de la generación, ¿no? Nosotros podíamos cambiar la demanda en cualquier momento y la generación rápidamente se podía adaptar a la demanda y balancear la energía y asegurar pues, que el balance energético era correcto. Cuando tenemos un sistema eléctrico basado en renovables, ¿vale? Esto no sería tanto el tema de la electrónica de potencia como el hecho de tener generación renovable que no podemos controlar, nosotros no podemos decidir, ¿no? Cuándo va a haber viento, cuándo habrá sol, si llegarán o no llegarán nubes. Esto no es un tema que controlemos. Sí que lo podemos predecir, lo podemos anticipar y planificar, pero no lo podemos controlar, ¿no? Entonces necesitamos unidades en el sistema que nos den flexibilidad. Si esta flexibilidad desde la generación se reduce, es interesante ver otras formas de flexibilidad que pueden venir del almacenamiento de energía, es una de ellas, y otra opción también importante y que creo que tendrá un papel fundamental en el futuro, también es la gestión de la demanda, que podamos gestionar más activamente las cargas y la demanda que tenemos. Entonces, creo que el almacenamiento, respondiendo directamente a la pregunta, creo que el almacenamiento sí que tendrá un papel importante, aunque diría que no solo el almacenamiento, también la gestión de la demanda pues tendrá un papel también relevante. Y una cosa más a comentar sería que el almacenamiento le veo también como dos dimensiones diferentes que es interesante diferenciar. La primera de ellas tiene que ver con lo que comentaba del balanceo de energía en la red, cuadrar, digamos, la generación y la demanda y usar el almacenamiento pues, para que este balance siempre se cumpla. La mayoría de proyectos que se están haciendo en el mundo, y también hay muchos ahora en España,
tienen esta funcionalidad, ¿no? Usamos el almacenamiento para balancear energía y este también, lógicamente, tiene un impacto económico, ¿no? Porque balanceando podemos comprar energía muy barata o coste casi nulo y después la podemos vender a un coste más elevado y estamos dando un servicio al sistema balanceando la energía. Pero es importante tener en cuenta que esta dimensión, este aspecto, no tiene en cuenta la red, no tiene en cuenta los voltajes de la red, las saturaciones que pueden tener las líneas eléctricas, la estabilidad de la red, la seguridad de la red. Entonces, esto es importante y es un servicio importante a dar, pero también tenemos que pensar que el almacenamiento puede dar otros servicios a la red además de este balanceo, ¿no? Y el almacenamiento también nos puede ayudar a controlar la frecuencia de la red, a controlar los voltajes, al tema de las oscilaciones, al arranque cuando hay desconexiones. Entonces es importante pensar en el almacenamiento, pero no solo para su función más evidente, ¿no? Más directa en el balanceo de energía y el uso en los mercados de compra-venta de energía, sino también pensar en el almacenamiento para que dé unos servicios más activos a la red. Pues entrando un poco más en detalle con estos sistemas de almacenamiento con baterías, digamos que están fundamentados en convertidores de potencia. Desde el punto de vista del control de estos convertidores, por lo general distinguimos dos tecnologías principales, como son la grid following y grid forming. Me gustaría si nos pudieras que nos explicases cuáles son sus diferencias fundamentales y por qué el grid forming empieza a perfilarse con un potencial bastante grande de cara a al fortalecimiento de la red. En el sistema eléctrico tradicional, los generadores síncronos eran los encargados de formar la red, ¿no? de crear una red a la que se podían conectar las otras unidades. O sea, los generadores síncronos formaban la red, establecían el voltaje y la frecuencia, y las cargas y otras unidades se conectaban y se sincronizaban con ellos. Cuando hemos empezado a instalar generación renovable, por ejemplo, estas unidades de solar y de eólica lo hacen de esta forma, ¿no? Miden el voltaje en la red, se sincronizan con la red e inyectan la potencia activa y reactiva de acuerdo pues, a lo que es necesario en cada momento. Esto es lo que le llamamos, ¿no? Seguidores de red, o en inglés podríamos usar el término de grid following, y es lo que se ha venido haciendo tradicionalmente. Haciendo esto, ¿no? También lo que ha pasado es que cada vez vemos, ¿no? que hay más penetración de renovables y por lo tanto el peso que tienen las renovables en la red es cada vez más grande y podemos tener cada vez más horas y más tiempo donde puede haber menos generación síncrona conectada. Con lo cual, esta función de formar la red y dar esta estabilidad, esta fortaleza a la red, pues estos generadores síncronos pues la hacen en menor proporción. Entonces, en este caso se plantea la necesidad de que haya unidades adicionales que den este servicio de formar la red, de crear la red. Y esto es lo que llamamos estas unidades grid forming. Entonces, ahora mismo hay la necesidad de que haya más unidades que hagan esta funcionalidad. Estas unidades pueden ser tanto elementos de almacenamiento de energía, pero podrían ser también generación renovable o otras tecnologías. Pero la diferencia fundamental sería esta, que las unidades llamadas grid forming crean una red donde no la había, pueden establecer una red donde los otros se sincronicen, mientras que las unidades grid following lo que hacen es seguir la red, se conectan y se sincronizan con una red que ya es existente. ¿Y hasta qué punto ha penetrado la inteligencia artificial en las etapas de diseño de este tipo de algoritmos y también un poco qué potencial ves para su evolución en los próximos años? Bueno, diría que la inteligencia artificial seguramente está penetrando en todos los sectores, ¿no? Digamos, económicos, incluso no económicos, de nuestras vidas y por lo tanto también está penetrando, ¿no? En el sector eléctrico y el sector energético. Entonces, podríamos decir que para el sector eléctrico y la ingeniería eléctrica, la inteligencia artificial al final es como una nueva caja de herramientas que tenemos, ¿no? Teníamos ya muchas cajas de herramientas, ¿no? Con el tema de análisis de sistemas eléctricos, de matemáticas, de teoría de control, de optimización,
de estadística, ¿no? De mucho conocimiento que usamos en la ingeniería eléctrica, podríamos decir que ahora tenemos una nueva caja de herramientas, que es la inteligencia artificial, que nos permite pues, mejorar, ¿no? Y trabajar mejor y conseguir mejores resultados y más rápidos. Por lo tanto, yo le veo un potencial importante, aunque también creo que es importante decir que todo lo que es la ingeniería eléctrica tradicional, todo el conocimiento del sistema y entender las ecuaciones y cómo funcionan las cosas es fundamental. Lo que yo creo es que no se puede reemplazar, ¿no? todo el conocimiento de ingeniería eléctrica con inteligencia artificial, sino que hay que combinar las cosas y utilizar estas nuevas cajas de herramientas, pero sin olvidar que es imprescindible el conocimiento del sistema y de la física que tiene real el sistema, ¿no? O sea, veo que en el futuro pueden convivir, digamos, la ingeniería tradicional, ¿no? con estas nuevas tecnologías. Y quizás un comentario adicional a hacer en relación a la inteligencia artificial es que también la vemos en el sistema eléctrico como una gran carga, que se está también viendo que cada vez hay más necesidad, ¿no? de tener capacidad de computación para la gran demanda que hay de inteligencia artificial, y que esto también plantea un reto en el sector energético, ¿no? Que tenemos que adaptar las redes para poder suplir toda esta demanda y mantener también la transición energética y la penetración de renovables, etcétera. Entonces se plantean retos adicionales, ¿no? O sea, veríamos las dos dimensiones de la inteligencia artificial, ¿no? Nos puede ayudar a hacer cosas, pero también en el sistema energético es una carga adicional, digamos, muy importante que estamos viendo estos últimos años y que en el futuro va a seguir incrementando. Pues hemos estado hablando un poco de almacenamiento en baterías, también de la tecnología grid forming o formador en español. Y a mí me gustaría un poco ponernos bajo el supuesto de que se hiciese una integración masiva de esta tecnología, por ejemplo, en España, un poco de cara a intentar maximizar la cantidad de renovables que podemos tener en la red. Y esto plantea un poco la pregunta de qué nivel de inversión sería necesario hacer y hasta qué punto estamos preparados para o contamos con la capacidad industrial para fabricar e incorporar esta tecnología al sistema eléctrico. Sí, yo creo que estamos en medio de una profunda transición energética, ¿no? Que como sociedad pues queremos transformar todo el sistema energético. Esto lógicamente requiere de inversiones importantes, pero también nos aportará, ¿no? Como sociedad, beneficios muy importantes a medio y largo plazo, con lo cual creo que bueno, se necesitan inversiones importantes, pero también pues como todas las cosas importantes, ¿no? Si se hacen pues a largo plazo, pues hay unos beneficios muy importantes. Respecto a la capacidad industrial y tecnológica, creo que sin duda España tiene esta capacidad. Hay muchas empresas con capacidad que desarrollan electrónica de potencia a primer nivel y que pueden desarrollar, y algunas de ellas ya lo hacen, pueden desarrollar equipos que tengan esta funcionalidad grid-forming y que den gran cantidad de servicios a la red. Y pueden también afrontar nuevos retos que vayan apareciendo en el futuro, ¿no? Entonces yo no tengo ninguna duda que la capacidad tecnológica está ahí, la capacidad industrial y de fabricación de estos equipos también, y también mencionar, por supuesto, la capacidad de las universidades y centros tecnológicos de dar soporte a todas estas empresas. Yo creo que estamos bien preparados para hacer todo esto. Bueno, pues ya has comentado una pincelada en una de las preguntas anteriores al respecto de los equipos que trabajan en modo formador o grid forming, y efectivamente una de tus líneas de investigación que nos interesa explora la operación de fuentes renovables en este modo de funcionamiento formador. Entendemos que para ello esto se consigue a través de una serie de algoritmos sofisticados, también un derating del MPPT de estos aerogeneradores e incluso un intercambio energético con la inercia rotativa de la máquina. Este mecanismo provocaría una pequeña pérdida del rendimiento de las mismas. Entonces, o por lo tanto, desde un punto de vista económico, ¿qué porcentaje de la producción anual de una de estas máquinas habría que sacrificar o se vería sacrificado de cara a poder ofertar esta funcionalidad con garantías? Sí, efectivamente, la posibilidad de hacer el grid forming
no se limita solo a los elementos con almacenamiento, se puede hacer también desde la generación y yo creo que es un tema a desarrollar en estos años, ¿no? Como muy bien has comentado, al hacerlo con la generación renovable, que no se puede, digamos, almacenar donde está el recurso, sino que la tienes que usar pues, en tiempo real, ¿no? Como la eólica o la solar fotovoltaica, te obliga pues, a trabajar por debajo del punto óptimo para tener un margen, ¿no? Porque si el sistema te pide más potencia porque estás trabajando como formador de red, pues tú puedas incrementar esta potencia, ¿no? Entonces, este margen, que al final tiene que ver con la energía que pierdes y que por lo tanto no puedes inyectar a la red, pues a veces se habla pues, del 5%, del 10%, depende al final de cuántas unidades lo estén haciendo y cómo se repartan entre ellas, ¿no? Pero orientativamente podríamos hablar de números de este orden de magnitud. Por lo tanto, estaríamos hablando de perder toda esta energía, ¿no? Entonces, seguramente la pregunta que en algún estudio pues, hemos planteado y que puede tener una respuesta diferente para estudios particulares diferentes, pero la pregunta sería, bueno, ¿qué prefiero, no? Operar renovables con por debajo del punto óptimo, por ejemplo, un 10% y perder este porcentaje de energía anualmente, o hacer una inversión adicional en almacenamiento para poder dar este servicio, ¿no? Porque, claro, evidentemente, el almacenamiento también tiene un coste importante. Entonces, bueno, son estudios que se pueden hacer y a veces también depende si se pueden dar servicios adicionales y cómo se pueden valorizar estos servicios. Y por otro lado, también comentaría que además de esto, también estamos trabajando en otro tema que le llamamos las cargas formadoras de red, grid forming loads sería en inglés, donde también pensamos que las cargas también pueden ayudarnos mucho en esta funcionalidad. Y tenemos cargas que realmente pueden ser muy flexibles, ¿no? Si nos imaginamos, por ejemplo, bombas de calor para climatización en edificios, ¿no? O aire acondicionado en edificios, pues ahí tenemos una gran inercia térmica que podemos usar y trasladar al sistema eléctrico, ¿no? O sea, podríamos utilizar estas cargas, por ejemplo, o otras cargas importantes en la industria para dar también comportarse como grid forming, ¿no? Que serían como un equivalente a motores síncronos que consumirían potencia de la red, pero a la vez estarían contribuyendo a su formación y darían también una gran flexibilidad al sistema. Entonces, comentaría que esta funcionalidad de formadora de red podría darse desde el almacenamiento, como se ha comentado, y que hay muchos equipos comerciales que lo dan, pero también podemos pensar en hacerlo desde la generación renovable y también desde el lado de la carga. Antes comentabas también, además, que, digamos, dentro de un sistema eléctrico, dos parámetros esenciales serían la frecuencia y la tensión, siendo la frecuencia global al sistema y, digamos, la tensión más ligada a fenómenos locales, como nos comentabas, dentro de las redes de distribución o transporte. Entonces, ¿cómo pueden estos equipos o cómo contribuyen estos equipos al control de la tensión dentro de sus márgenes de seguridad establecidos? Bueno, estos equipos tienen funcionalidades de control de voltaje y frecuencia, con lo cual pueden contribuir, digamos, asegurando, ¿no? que estas variables se mantienen en los valores adecuados. O sea, que no solo funcionan para diferentes valores, sino que pueden contribuir a regularlos, ¿no? Y ajustarlos al nivel adecuado. Quizás una cosa que comentaría es que, hablando de transmisión y distribución, hay retos diferentes. En transmisión sí que típicamente podemos relacionar totalmente, ¿no? La potencia reactiva con el control de voltaje, la potencia activa con la frecuencia y solemos diseñar los sistemas para que lo regulen de esta forma y hay un desacople muy claro. En cambio, lo que vemos en distribución es que hay más acople, ¿no? entre estas variables y esto requiere pues, de diseñar controles más específicos y que tengan en cuenta este acople. Entonces, habría retos adicionales, podríamos decir, en distribución, donde también tenemos conectadas muchas renovables y también hay mucha necesidad de regular el voltaje de muchos nodos de la red. Hablabas antes también de cómo el incremento de estos equipos en la red puede llegar a reducir las capacidades de cortocircuito de la misma, especialmente si lo comparamos con otros sistemas más basados en generación con máquinas rotativas. Entonces, sí que me gustaría profundizar un poco en esa idea, porque dado que las redes, digamos, históricamente se han diseñado considerando las capacidades de estas máquinas, pues un poco
¿Qué soluciones se plantean en este ámbito, dada esta penetración de la electrónica de potencia? Sí, creo que es un tema muy relevante y un cambio fundamental que se ha producido pues, en esta transición energética, ¿no? El hecho de tener convertidores hace que tengamos limitada la corriente de cortocircuito, más o menos a la corriente nominal del convertidor, ¿no? Podemos exceder muy poco la corriente máxima que tiene el convertidor. Y esto, como has comentado, es muy diferente de las máquinas síncronas que sí que podían sobrepasar esta corriente durante un tiempo limitado, ¿no? Esto hace que se planteen retos y que haya necesidad pues, de avanzar la tecnología. Son cosas que se pueden solucionar, pero que plantean una serie de retos. Por un lado, diría que una cosa muy importante es que hay una necesidad, yo creo, muy grande de acercar más las comunidades del control de convertidores y de la protección de redes eléctricas, que tradicionalmente podríamos decir que eran comunidades o ingenieros que trabajaban muy aisladamente. Muy aisladamente. Los ingenieros de protección pues, diseñaban los sistemas de protección pensando en protección y el control de convertidor quizás era una disciplina totalmente ajena. Lo que estamos viendo ahora es que es muy importante que los convertidores, teniendo en cuenta su limitación de corriente que tienen, sí que hagan funciones durante la falta, de mantenerse conectados durante la falta, lo que se llama el fault right through en inglés, ¿no? De mantenerse conectados durante la falta y también durante la falta que inyecten la corriente nominal que pueda el convertidor y que esta corriente también esté orientada convenientemente. Típicamente pedimos que se inyecte corriente reactiva en la secuencia positiva para que el voltaje sea lo más alto posible y ayude también al sistema a mantener su estabilidad. Pero también nos interesa que se inyecte corriente en secuencia negativa, sobre todo si tenemos faltas desequilibradas, faltas de fase a tierra o entre dos fases y tierra, que se inyecte corriente en secuencia negativa, que sería también algo similar a lo que haría una máquina síncrona, para también eliminar en la medida de lo posible el desequilibrio en la secuencia negativa y también permitir y ayudar a los relés de protección a detectar la falta. Entonces creo que si tenemos convertidores que hacen esto, el reto de protección sigue estando ahí, pero se lo ponemos más fácil a las protecciones para detectar las faltas. Pero si tenemos controles más simples que no hacen estas funciones, después tenemos más problemas para proteger el sistema. Entonces, diría que uno de los retos es acercar estas comunidades de protección y control y trabajar más conjuntamente y asegurar que los controles tienen en cuenta todas estas cosas cuando se producen faltas. Y creo que también hay necesidad de investigar en nuevas técnicas de análisis, de cómo analizar los cortocircuitos, cómo dimensionar los sistemas, cómo definir los requerimientos para los controles y también es necesario y creo también hay una gran oportunidad en el tema de la protección, que hay unos métodos tradicionales que se han venido usando muchos años y que han funcionado muy bien. Ahora con el nuevo sistema pues se están produciendo algunos problemas y también hay una oportunidad de mejorar los sistemas de protección y usar nuevas tecnologías también para la protección. Has comentado ahora toda esta parte que es importante de que los equipos inyecten corriente durante las faltas o contingencias de red y un poco me gustaría saber si existen diferencias, digamos, en la respuesta de los convertidores en función del modo de operación en el que estén trabajando cuando se producen estas faltas, ya sea pues, un modo seguidor o un modo formador, digamos. Sí, diría que existen diferencias en cómo los convertidores funcionan cuando hay una falta, porque los algoritmos de control internos del grid following o el grid forming son diferentes y por lo tanto cómo se implementa el servicio de mantenerse conectado durante la falta y dar soporte a la red durante la falta. El control es diferente, el cómo lo haces es diferente, pero lo que pueden hacer y lo que tienen que hacer los convertidores durante la falta es esencialmente lo mismo. O sea, cuando hay la falta, lo que tienen que hacer es permanecer conectados, inyectar la potencia, la corriente reactiva que le requiera el código de red
para asegurar la máxima estabilidad durante la falta, en secuencia positiva o negativa según esté especificado. Entonces, lo que tienen que hacer, diría que puede ser lo mismo, pero cómo lo hacen internamente y cómo garantizan la estabilidad del convertidor durante la falta puede ser diferente. Diría que es especialmente complejo en el caso de los convertidores formadores de red, porque el hecho de estar limitados en corriente al final hace que se comporten como una fuente de corriente, pero porque la corriente está limitada, pero a la vez el principio formador de red es el de ser una fuente de tensión, ¿no? Entonces se produce aquí un poco un conflicto fundamental bueno, que se puede resolver un poco comportándose durante la falta de una forma pues ajustada a la falta que hay, ¿no? O sea que seguramente el convertidor formador de red durante una falta seguramente no es un auténtico formador de red, no es un formador de red adaptado a una contingencia que mantiene la estabilidad y da un soporte a la red. Pero bueno, lo importante que diría de esta pregunta es que tienen que hacer lo mismo, básicamente, pero lo hacen de forma diferente porque funcionan con algoritmos de control diferentes. Bueno, hemos estado ya hablando un rato sobre generación con sistemas basados en electrónica de potencia e incluso almacenamiento, pero no hemos tocado tanto otra parte en la que también es importante la electrónica de potencia y cada vez más quizás como es el transporte de energía, en especial con sistemas HVDC. Entonces, nos gustaría saber un poco cómo contribuyen estos sistemas a la flexibilidad y a la estabilidad de las redes que integran grandes cantidades de renovables, especialmente. Los convertidores de corriente continua, o sea, los sistemas de transmisión en corriente continua, HVDC, son necesarios en algunos casos para transportar grandes cantidades de potencia a larga distancia, sea en cables subterráneos o submarinos, sean líneas aéreas. En España pues hay ya algunos proyectos en servicio, ¿no? Como la conexión con las Baleares o interconexión con Francia. Hay una y hay otra más que habrá en el futuro. Entonces estamos viendo un avance de esta tecnología HVDC. También en el mundo general estamos viendo muchos nuevos proyectos. La tecnología HVDC basada en convertidores en fuente de tensión, en voltage source converters, que es la que se está utilizando en los proyectos más recientes, permite dar una gran flexibilidad y estabilidad a las redes. Todo lo que se ha comentado en la entrevista anteriormente, que pueden dar los sistemas de almacenamiento, de renovables, etcétera, pues también pueden darlo los equipos HVDC modernos, con lo cual creo que es un elemento fundamental para mejorar la estabilidad del sistema y para mejorar cómo operamos los sistemas eléctricos. Además, diría que estamos viendo una tendencia. Como hay muchos nuevos convertidores HVDC, muchas nuevas líneas HVDC, estamos viendo que el sistema se está transformando cada vez más en una red híbrida entre alterna y continua, donde tenemos una parte de alterna, una parte de continua. Y cada vez, pues, seguramente tendremos una red más híbrida, lo cual hace los estudios de red pues, más interesantes y el papel del HVDC cada vez más fundamental en la red eléctrica. Un poco en línea con esto, que es un transformador de estado sólido y los ves jugando un papel protagonista en las redes eléctricas modernas. Sí, el transformador de estado sólido podríamos decir que es un transformador basado en electrónica de potencia. O sea, sabemos que para elevar o reducir el voltaje, ¿no? Tenemos esta máquina eléctrica, el transformador, que lo hace de forma muy, muy eficiente. Pero se plantea pues esta posible alternativa, ¿no? Podríamos hacerlo también con electrónica de potencia y podríamos conseguir que el transformador pues sea más inteligente de alguna forma y pueda dar más servicios. Entonces, en general yo diría que si comparamos los transformadores de estado sólido con los transformadores tradicionales podríamos decir que son mejores en casi todo, ¿no? Porque sabemos que son más eficientes ahora mismo para la mayoría de aplicaciones, son más fiables, tienen menos fallos porque están basados en un principio más simple
y son mucho más económicos, ¿no? Pero por otro lado, los transformadores de estado sólido tienen el potencial de ser mucho más pequeños, compactos, ¿no? Y también pueden dar muchas más funcionalidades que no dan los transformadores tradicionales. Entonces, en aplicaciones donde estas funcionalidades son importantes y, por ejemplo, queremos combinar alterna con continua a nivel de distribución, por ejemplo, entonces sí que puede ser necesario o sí que puede tener sentido utilizar transformadores de estado sólido, pero yo lo que no veo a corto plazo o medio plazo es que vayamos a sustituir todos los transformadores por transformadores de estado sólido. Creo que esto se dará en algunas aplicaciones específicas donde quizás estemos combinando alterna y continua y tenga sentido tener un convertidor que pueda tener estos diferentes puertos con diferentes tecnologías, pero diría que no veo que a corto plazo sea algo que va a cambiar y que vamos a tener una red totalmente basada en transformadores de estado sólido. Pero evidentemente puede haber cambios importantes en el desarrollo de la tecnología que permitan que baje todavía más el rendimiento de estos transformadores, que mejore la fiabilidad, que mejore el coste y que quizás llega el momento donde se permita hacer esta sustitución. Pero creo que no estamos cerca de esto. Bueno, un poco con la incorporación de todas estas tecnologías que hemos estado hablando, digamos que efectivamente, como bien has dicho, la complejidad de los sistemas eléctricos está aumentando. Por lo tanto, eso nos lleva a preguntarnos si los modelos y herramientas de análisis clásico son suficientes para estudiar la estabilidad en estos casos. Entonces, ¿consideras que exista una brecha entre los modelos de alta fidelidad que, por ejemplo, se utilizan en la investigación académica o frente, digamos, a las herramientas de simulación que se suelen utilizar los operadores de las redes? Sí, en este tema creo que estamos frente a otro reto muy importante. Por un lado, los sistemas son más complejos, tenemos la electrónica, tenemos muchos detalles de los convertidores que son importantes en los estudios, tenemos redes muy extensas con una gran cantidad de nodos, de líneas y también de generación y de electrónica en muchos lados de la red. Y muchas veces hay un compromiso, ¿no? De cuando simulas un sistema muy grande, cuando estudias un sistema muy grande, quizás necesitas simplificar los elementos para que puedas hacer este estudio en un tiempo razonable, ¿no? Con la capacidad de computación existente. Y por otro lado, a veces necesitas estudiar cosas en detalles, entonces lo que haces típicamente es reducir el tamaño del sistema y estudiar solo una parte de la red, haciendo un equivalente del resto de la red, ¿no? Aparte de esto, también tenemos como dos técnicas principales para estudiar los sistemas, que son las que tienen en cuenta los transitorios electromagnéticos o las que hacen una simplificación y asumen que tenemos como ondas senoidales a frecuencia nominal en la simulación, ¿no? Hay estas dos técnicas tradicionales, ¿no? Con siglas en inglés sería el EMT y el RMS. Y entonces tenemos como un sistema muy complejo donde hay conflictos, ¿no? Donde hay retos de qué tipo de estudio hacer, para qué tipo de problema y cómo estar seguros de que lo estamos haciendo bien y estamos usando bien los recursos que tenemos computacionales. Esto hace que se estén diseñando nuevas técnicas, ¿no? Que no son exactamente ni RMS ni MT o son otras técnicas que pueden estar un poco en medio. Y también se esté hablando de cosimulación, de usar simulaciones donde parte del sistema se simula de una forma, lo que sería red más tradicional, pero otra parte donde hay más electrónica se simula de otra forma y las dos simulaciones pueden correr en conjunto. Entonces hay desarrollos en esta línea pues, que son cada vez más necesarios. Además, también hay la necesidad y la oportunidad también de utilizar sistemas de simulación en tiempo real, lo que se llaman RTDS, que nos permiten pues simular sistemas muy complejos en tiempo real y también combinar la simulación con equipos reales que sean de control o de protección y hacer pues estudios de cómo funcionarían estos equipos en la realidad. Entonces, yo diría que todas estas cosas se están haciendo, como comentabas en la pregunta, a nivel académico y diría que también se están haciendo por el lado de los operadores del sistema, que tienen también pues, departamentos técnicos también muy potentes que están haciendo estudios pues, con todas estas herramientas y están colaborando mucho también con el sector académico. Entonces, diría
que si bien siempre hay una brecha de alguna forma, porque la investigación siempre puede ser un poco más atrevida, ¿no? Y probar más cosas nuevas y desde los operadores del sistema tienen que un poco utilizar pues seguramente técnicas más maduras y más contrastadas. Yo creo que sí que esta brecha no es muy grande y sí que hay una colaboración permanente entre las diferentes organizaciones. Pero también al mismo tiempo diría que hay un gran reto en este sentido, que es el poder estudiar las redes eléctricas modernas y poder aportar soluciones y entender bien todos los problemas de estabilidad y protección, y que esto requiere, por un lado, de algoritmos y métodos apropiados para el análisis, y después también requiere de utilizar la computación, que por otro lado tenemos una gran capacidad disponible, ¿no? Cada vez más, y por lo tanto también es bueno utilizarla para estudiar las redes eléctricas, ¿no? Entonces, bueno, hay un gran reto, una gran oportunidad, y creo que esto está cambiando, ¿no? Y está avanzando mucho en estos últimos años y seguirá avanzando pues, en el futuro. Bueno, pues ya para finalizar nos gustaría lanzarte un poco una pregunta de cara al sistema del futuro, que es qué condiciones, tanto técnicas, regulatorias e industriales, consideras que deben cumplirse para permitir una mayor penetración cada vez de la electrónica de potencia en los sistemas eléctricos e incluso pensar si es realista un horizonte donde haya sistemas eléctricos operando íntegramente con equipos de conversión electrónica. Sí, aquí comentaría yo creo que entre la parte pues, técnica de investigación, la parte de la aplicación industrial, pues hay avances muy grandes y lo seguirá viendo en el futuro y creo que tienen que continuar. Y después el tema del relacionarlo con la regulación creo que es algo fundamental y es algo que quizás tenemos que hacer más rápido, ¿no? O sea que cuando la tecnología está disponible, por ejemplo, para dar servicios de red avanzados desde las renovables o desde el almacenamiento, pues que yo creo la regulación tiene que ser rápida, ser ágil y hacer que esto pase en la realidad, que no solo pase en los laboratorios, ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante alinear lo que es el desarrollo tecnológico con la regulación del sistema eléctrico. Creo que es un reto fundamental y en esto creo que tenemos que ser más ágiles. Respecto a la pregunta del sistema totalmente operado con electrónica, yo creo que es totalmente posible. De hecho, para nosotros mismos en la universidad es una pregunta de investigación, un tema que estamos estudiando y que es algo totalmente posible y viable. Lo que pasa que también, pues evidentemente hay que desarrollar, estandarizar, hacer la regulación apropiada y también hay que pensar si es lo que queremos también, ¿no? Porque, o sea, a nivel técnico es posible, pero bueno, también hay que tener en cuenta que hay también fuentes de generación, por ejemplo, hidráulica que puede ir con máquina síncrona, pues que bueno, que seguramente también la queremos seguir operando y esto hace que el sistema no sea totalmente integrado con electrónica, ¿no? O sea, con electrónica solo es posible, o sea, a nivel técnico es algo que se puede hacer, evidentemente desarrollando la tecnología necesaria y haciendo los estudios de estabilidad y protección necesarios, pero no necesariamente tiene que ser la mejor opción hacerlo solo con electrónica. Quizás también combinando electrónica con algunas máquinas síncronas, pues puede ser también apropiado. Oriol, pues nada, muchas gracias por compartir con nosotros tu visión sobre cómo la electrónica de potencia está redefiniendo los sistemas eléctricos y también ver un poco los retos que ello presenta para su estabilidad y su operación. Así que nada, reitero, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer hacer esta entrevista. Gracias. Bueno, y a quienes nos siguen desde el blog de Norvento 2026, os invitamos a que sigáis atentos a nuestras próximas entrevistas, donde seguiremos analizando los pilares técnicos que sostienen la transición energética. Muchas gracias.